Bien, de nuevo aquí Enrique, vamos a continuar. Yo quiero pedirle excusa a los televidentes porque hoy no podemos abrir los teléfonos. Es una pena porque queríamos ya concluir la serie la semana que viene, donde sí podrán expresarse. Sí, vamos a ver quizás de tiempo, cómo avanzamos. quizás de tiempo, pero estamos ya casi estamos cortos. Tenemos aviso a Alexandra Valenzuela. Sí. Enrique, procede. Entonces nos quedamos en que todo el mundo estaba criticando a Rommel. Mussolini había dicho, Rommel no es un estratega, y el mismo Rommel decía, yo quisiera ser un vendedor de periódico en Berlín, nadie me entiende, tengo demasiada presión. Estaba realmente con mucha presión. Vamos a pasar la próxima diapositiva. Hitler, el 20 de diciembre del 42, insiste en que hay que conservar las posiciones en África, pero es un sinsentido. Ya empieza Hitler a ser incoherente, porque prácticamente no se pueden conservar las posiciones en África si no se mantiene la operación Hércules, que es la destrucción de Malta, de donde salen todas las expediciones que disturban las fuerzas del Además eje. no le manda refuerzos. Y no manda refuerzos. Bueno, se lo manda, pero se lo hunden en el Mediterráneo, porque los ingleses tenían toda la información. Tenían toda la información de cuándo iban a salir los barcos, los buques con gasolina, y le hundieron. Es el tema de Enigma. Exactamente, habían roto el código Enigma. Y Rommel continúa, ahí se demuestra de nuevo la valentía de Rommel, que desobedece las órdenes de Hitler y de Mussolini, y continúa la retirada hacia Túnez. Vamos a ver la próxima diapositiva. Enero de 1943, Alfred Berndt, que es subalterno directo de Joseph Goebbels, del Ministerio de la Propaganda, y que fue el que filmó todas las cosas del norte de África y las mandaba a Berlín para propaganda, encuentra a Hitler. Hitler le dice, yo nutro por Rommel una inalterada estima y confianza. O sea, vemos altos y bajos ya de Hitler, porque en ese momento Hitler está siendo inyectado con un cóctel de estimulantes y de cocaína, de drogas. Y era prácticamente un sub y baja de energía. Pero aquí hay algo que sí es importante, y fue lo que reforzó la creencia generalizada que se tuvo de Rommel en el alto mando alemán, que el doctor Horster le diagnostica depresión. Entonces este Alfred Berndt va a la casa de la esposa, a la casa de Rommel, estando Rommel en el norte de África, y le dice a la esposa, su esposo tiene una depresión, está en una depresión, el doctor le diagnosticaron, o sea, el doctor fue al norte de África y le hizo un examen a Rommel. En ese mismo momento Rommel le había enviado, para colmo, para que tú veas la ingenuidad política de Rommel, le había enviado a Rudolf Schmundt, aquel ayudante militar, general, ayudante militar de Hitler, que era el que le garantizaba acceso directo a Hitler. Rommel, en ese contexto donde lo están criticando, dice, mi salud no está buena, lo cual refuerza el diagnóstico del doctor Horster. ¿Ves? Si empieza a esparcirse la voz de que Rommel sufre de depresión, y debido a esa anomalía mental, a esa enfermedad mental, se ha vuelto un derrotista. En pocas palabras, está enfermo. Vamos a ver la próxima diapositiva. Y tú sabes que en el caso de un general, sobre todo en una guerra, pero puede pasar como un líder político, la depresión no debe ser verbalizada por él. Entonces, una cosa es que tu salud esté mala porque te dio sarampión o te dio cualquier enfermedad. Perdón, la depresión es una enfermedad, pero el problema es que admitirlo merma la credibilidad en ti. Claro, eso pone de manifiesto lo que dijimos anteriormente. Rommel era un brillante desde el punto de vista militar, pero torpe. Si él fuera más político, no lo dice. No lo dice, era completamente torpe, y después vamos a ver otras torpezas que le costaron la vida. Lo vamos a ver en el próximo programa. Vamos a ver, aquí está la próxima diapositiva, exacto, esa. El 26 de enero finalmente llega a Túnez. Había recorrido 2.203 kilómetros, o sea, en 3 meses prácticamente, con poquísimas bajas.
en la historia militar dicen que esto ha sido una de las retiradas más brillantes de toda la historia, porque hay que tomar en consideración de que se estaba en un contexto donde no hay árboles, no hay cuevas, no hay montañas, es toda una sabana de arena. Y con todo y eso tiene poquísimas bajas. Pasamos a la próxima. Cuando llega a Túnez, se encuentra, aquí vemos el encuentro miren, fíjense, el encuentro de Rommel con el general Giovanni Messe. Fíjense en la vestimenta de Rommel durante el día, un jaque de cuero, que era lo que le provocaba la presión baja. Si afuera hacían 50 grados, él se pone un jaque de cuero que es para invierno, él en su cuerpo percibía una temperatura todavía mayor. Y ahí le informan que Giovanni Messe, el general Giovanni Messe italiano y el general von Arnim son los que van a tomar el mando del Africa Corps. Y Giovanni Messe le cayó bien a Rommel porque Giovanni Messe dijo, para mí es un honor relevar a Rommel, o sea, un gran honor que me están haciendo, poniéndome a la estatura de este gran general, mariscal. Y a Rommel le agradó eso. Y Rommel dice, bueno, mientras más rápido lo hagan mejor, pero se da una situación ambigua. Y es que el alto mando alemán no destituye a Rommel y Rommel tampoco renuncia. O sea, se crea una especie de limbo, ahí están sus sustitutos, él no renuncia, el alto mando alemán tampoco lo destituye. Y entonces él se entera de que los americanos vienen muy confiados desde Argelia, vienen muy confiados hacia el este, donde ellos están en Túnez. Los ingleses. Los americanos. Ah, los americanos. Los americanos vienen desde el oeste en dirección hacia Túnez. Y entonces Rommel se idea una operación en contra de los americanos, que venían muy confiados. Vamos a ver, Kesselring dice, Alfred Kesselring era el jefe del Comando Sur. Aquí vemos un tanque americano, un Sherman americano, volteado. En el paso de Kesselring, Rommel le tiende una emboscada a los americanos y le dieron la licencia de hacerlo porque Albert Kesselring dijo, sí, hombre, ya él está deprimido, vamos a dejarle a darle su último chance de gloria aquí en el norte de África. Pero aquí pasa algo, y es que él había coordinado una serie de acciones con von Arnim, y von Arnim le dio la espalda, no le dio las divisiones. Y prácticamente Rommel vuelve y se deprime. Encuentran a Rommel en su tienda de campaña, el teléfono sonando y Rommel con la mano en la cabeza así. Hubiera sido una victoria mayor, hubiera sido una victoria mayor. O sea, se deprimió porque había un chance de aplastar a los americanos. Esto le creó, o sea, puso furioso a Eisenhower, porque fue un error de inteligencia americana, de inteligencia militar. Y prácticamente Rommel deja el norte de África. Vamos a ver la próxima diapositiva. La próxima. Rommel deja finalmente África el 11 de marzo de 1943. Había discutido con todo el mundo se había peleado. Y a todo el mundo le había dicho, lo había ofendido. En su despedida usa palabras peligrosas. Dice, la guerra está perdida. Tenemos que hacer las paces. Y todos esos rumores llegan a Berlín. Ya empieza a meter la pata. Por eso digo que de ahora en adelante vamos a ver un aspecto de Rommel. Diciendo una verdad. Diciendo una verdad en un momento inoportuno. ¿Ves? Y en un contexto inoportuno, porque eso, él llegó después de decírsela a Hitler, lo veremos. Pero empiezan a llegar los comentarios a Berlín. Entonces, inesperadamente, vamos a pasar a la próxima diapositiva, le otorgan a Rommel, aquí vemos la Cruz de Hierro de Caballero, con espadas, hojas de roble y diamantes. Era la condecoración más alta que había en el Tercer Reich. Y
Rommel fue el primero en recibirla. Aquí vemos un gesto de Hitler interesante, de que Hitler, a pesar de que Rommel estaba deprimido, Hitler trataba siempre de consolarlo. O sea, Hitler demostró siempre una simpatía y un trato especial con Rommel. Pero, al mismo tiempo, los alemanes, cuando daban una condecoración, sobre todo una condecoración como esa, publicaban en los periódicos la condecoración y la anunciaban en la radio. Y nada de eso pasó cuando le dieron la condecoración a Rommel. Entonces Rommel le comenta a su hijo: he caído en desgracia, estoy en desgracia. Y Hitler en ese momento, cuando él recibe la condecoración de Hitler, lo ve completamente desconectado de la realidad, deprimido ya, porque en ese momento ya Stalingrado... Él ve deprimido a Hitler. Rommel ve deprimido a Hitler, porque prácticamente en ese momento ya había habido Es que Stalingrado es el comienzo de la caída de los nazis. Del fin, sí, el comienzo del fin. Comienzo del fin. Vamos a ver la próxima diapositiva, por favor. El 12 de mayo de 1943 ya se rinde finalmente el Afrika Korps. Sí. Y termina la presencia militar alemana en África. Le mandaron un telegrama a Hitler diciendo: hemos cumplido con sus instrucciones, hemos peleado hasta el último cartucho, que era lo que quería Hitler, pero Hitler quería la aniquilación del ejército. No, pelearon hasta el último cartucho y se rindieron. Pero esta noticia, naturalmente, Goebbels no la da. No, claro. Y hasta ese momento no se sabía dónde estaba Rommel. Esa es otra cosa. Le dijeron a Rommel: no te hagas ver mucho en tu ciudad, para que no se sepa que tú estás de retiro aquí. O sea, había una duda. Vamos a ver la próxima diapositiva, por favor. Después de 9 semanas de descanso, lo llaman y le dicen: tiene que reportarse a la guarida del Lobo en Rastenburg para discutir sobre operaciones futuras. La operación Alarico y Citadel. La operación Alarico era prácticamente tomar posesión de todos los pasos alpinos entre Italia y Alemania, que en ese momento eran muy estrechos. Si los italianos lo derrumbaban, prácticamente no había paso, no había comunicación entre Italia y Alemania. Y empieza a tener celos, la presencia de Rommel empieza a provocar celos en el alto mando militar, sobre todo de Hermann Göring. ¿Por qué? Porque en ese momento Hermann Göring estaba reducido a una figura decorativa por una serie de fracasos. Había fracasado. Göring muere en la cárcel. Göring muere ahorcado. No, muere tomándose una pastilla de cianuro en los procesos de Nuremberg. Había fracasado en el 1940 impidiendo la evacuación de Dunkerque. Primer fracaso. Segundo fracaso, había dicho a Hitler: no es necesario invadir Inglaterra en el 1940, la operación León Marino. Yo con la Luftwaffe voy a doblegar Inglaterra. Fracasó. Había fracasado también en Stalingrado. Había prometido un puente aéreo para alimentar las tropas que estaban rodeadas y llegó a un cuarto de lo que se necesitaba. Los soldados estaban muriéndose de hambre en Stalingrado. Entonces, precisamente por esa inseguridad que tenía Göring en ese momento, que era supuestamente el segundo después de Hitler, no... es el segundo después de Hitler. O sea, es una figura decorativa, completamente decorativa, porque ya había fracasado. No, Göring era un nombre ya. Era solo un nombre que estaba preocupado de obras de arte. Entonces, se produce, vamos a ver la próxima diapositiva, por favor. Se produce una reunión entre italianos y alemanes el 30 de junio. Aquí vemos a la izquierda a Alfred Jodl,
que es del Estado Mayor alemán, y a la derecha el general italiano Mario Roatta. Los alemanes tienen duda de que se enteran de que los italianos no puede seguir. Los alemanes tienen duda de que los italianos están negociando. Ya se enteran de que están negociando el armisticio. El armisticio. Y van y tienen una conversación acalorada entre Jodl y Mario Roatta. Y los italianos se indignan. No, ¿cómo tú puedes decidir? Tú sabes. Y se ofenden. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente, vamos a ver la próxima diapositiva. El 8 de septiembre finalmente se anuncia el armisticio y Vittorio Emanuel III Sí, Vittorio Emanuel. deja Roma a su destino. Los alemanes entran a Roma y el rey se va donde están los aliados. Entonces Rommel desarma a los soldados italianos y lo manda a Alemania como obreros, a trabajo forzado. Aquí se produce, vamos a ver la próxima diapositiva. Hitler habla de nombrar a Rommel comandante supremo de todas las tropas alemanas en Italia. Eso crea celos de Albert Kesselring, que era el que había tenido el mando hasta ese momento. Y dice, pues yo me retiro. A todo esto, Rommel comete una torpeza. Aquí empezamos a ver este aspecto de Rommel. Él se empieza a cavar la fosa alrededor. Rommel llama cretinos. Yo he puesto cretinos, pero usó un término mucho más ofensivo. A Jodl y a todo el Estado Mayor. Le dijo, ustedes no son más que soldados de escritorio. Ustedes son inútiles, ustedes no han hecho nada por Alemania. Y los llama cretinos. Y naturalmente después Jodl habla con Hitler y lo convence de que nombrar a Rommel comandante supremo de todas las tropas en Italia es un error, porque está dando signos de una persona de poco autocontrol. Entonces, Rommel se retira y prácticamente, que me distrae esto, Prácticamente, claro. Rommel se retira y le mandan una comunicación diciendo su nombramiento está prácticamente puesto a un lado. A todo esto se suma que tiene una discusión con Mussolini. Vamos a ver la próxima diapositiva, por favor. La próxima diapositiva, por favor. No la veo en pantalla. Gracias. Tiene una discusión con Mussolini. Le recrimina que no lo ayudó en el norte de África con los suministros. Y al mismo tiempo también presenta un carácter de nobleza, porque reprime los abusos de las SS en el norte de Italia, evita los saqueos, las violaciones, todo lo que hacía la SS. Y un joven italiano que había cometido un crimen le conmuta la pena de muerte a prisión. Entonces Hitler dice, podemos volver al estudio. Sí. Hitler dice... Pero ¿en qué situación está Mussolini cuando ya Vittorio Emanuel III claudica? Lo habían hecho, prácticamente lo habían destituido. Estaba preso y lo liberaron los nazis. Es una buena pregunta para poner en contexto esto. Estaba preso, lo liberaron los nazis y prácticamente lo pusieron al frente de la República de Saló en el norte. Entonces, digo, pero ¿cómo tú, Hitler dice, pero Rommel está loco? ¿Cómo me ofende el único aliado que me queda? O sea, otra falta de tacto político. Pero ya Benito Mussolini está casi a punto de morir. O sea, bueno, de ahí su decadencia. Sí, prácticamente sí. Entonces, lo llaman a Alemania, y en la despedida dicen, la guerra está perdida. Otra vez, palabras peligrosas. La guerra está perdida.
las armas secretas de Hitler son pura propaganda, eso no existe, eso es mentira, y se va, y entonces se queda el dilema que vamos a hacer con Rommel. Y aquí nos quedamos. Vamos a quedarnos aquí Sí, porque nos vamos a está quedar firmando ya aquí. su sentencia de muerte. Exactamente. Y la semana que viene continuamos. Sí, perfecto. La muerte de Rommel es como una orden de suicídate. Así que Sí, exacto. nos despedimos del público porque el tiempo se pasa volando. Pero la semana que viene, el próximo jueves, seguimos con este tema. El mariscal Rommel, una historia definitivamente apasionante. Así es que, amigos, muchas bendiciones, cuídense. Hay que mantenerse vivos, como dijo en esa greguería Ramón Gómez de la Serna hace mucho tiempo. Lo más importante de la vida es no haberse muerto aún. Así que cuidémonos en la pandemia. Muy buenas noches. Buenas noches.